renunciar a hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios no debería de ser solo un buen deseo de principio de año. Yo creo que debe de ser una acción continua que inicia cuando nos arrepentimos de haber vivido en contra de la voluntad de Dios y creemos al Evangelio, y entonces el Espíritu Santo nos guía a hacer la voluntad de Dios. Miren, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10, estoy usando la Nueva Traducción Viviente de la Sagrada Escritura, y en esa versión dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando digo que renunciar a hacer mi voluntad para hacer la de mi Padre Celestial en mi vida, de una manera continua, me refiero a vivir un estilo de vida de renunciación continua. Mis amados hermanos, nuestra nueva vida en Cristo nos lleva a vivir un estilo de vida de renunciación continua a hacer mi voluntad para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ustedes preguntarían, ¿pero por qué continua? Si hemos dicho que cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal, ahí firmé un documento de renuncia a hacer mi voluntad para hacer la del Padre Celestial, ¿por qué tiene que ser una renuncia continua? Bueno, la respuesta la tiene el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Vuelvo a utilizar la Nueva Traducción Viviente y dice: ojo, entre signos de admiración, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es verdad que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, firmamos una carta de renuncia a vivir ya no nuestra voluntad propia, sino ser discípulos suyos para seguirlo y servirlo y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero la Biblia advierte, nuestro enemigo, el maligno, no obstante aquella gran experiencia de cuando Cristo vino a nuestra vida y nos hizo suyos y nos transformó, el maligno va a seguir día tras día, tal vez, ojalá y no, dando lata, buscando que nosotros decidamos hacer lo que creemos, lo que queremos, nuestra lógica, etcétera, para no hacer la voluntad de Dios. Una vida de renunciación no se logra con una corazonada o por un día que amanecí muy contento, muy feliz y digo, hoy voy a hacer la voluntad de Dios, o por una reacción visceral. Hoy estoy tan gozoso que hoy es un buen día para hacer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, una vida renunciando momento a momento a hacer mi voluntad para hacer la de mi Padre Celestial debe de ser una vida consciente, razonada, comprometida. No es de corazonadas, no es de momentos,
no es de experiencias espirituales extraordinarias. Es una vida consciente, razonada, comprometida. Quiero mostrarles ahora, utilizando distintos pasajes de la Biblia, cómo nos muestran la vida de renunciación que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador amado, vivió, nuestro Maestro por excelencia, para poder hacer posible nuestro perdón de pecados, nuestra salvación y nuestra vida en la eternidad con Él para siempre. Una vida de renunciación, una vida en la que renunció día tras día a hacer su voluntad. La Biblia consigna esa famosa oración que estamos analizando, que Él dijo en el huerto de Getsemaní, pero hay otros momentos donde no se utiliza la palabra renunciación, pero Cristo claramente está mostrado, renuncia a algo para no estorbar el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial en su vida, en favor nuestro y para honra y gloria de Dios. Vamos primero a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Un trozo de la palabra de Dios exquisito, que cuando hablamos de renunciación debemos tener a la mano. Fíjense ustedes, Filipenses 2, 5 al 8. Ahí se muestra, se dice, cómo Jesucristo renunció a su divinidad y a todos sus privilegios divinos. La versión 1960 dice que no se aferró a su estatus. Seguimos leyendo y dice ahí que Cristo renunció a su estado de perfección y vino a nacer a este mundo como un ser humano normal. Ni la realeza de nuestro mundo hoy recibe a sus hijos, a los herederos de la corona, como Jesucristo nació. Para nosotros hoy en este mundo eso sería una barbaridad, pues Cristo dejó su divinidad, dejó todos sus privilegios para venir a nacer en forma humana y nacer en un pesebre. Pero el apóstol Pablo sigue describiendo las renunciaciones de nuestro Señor Jesucristo y agrega que siendo un ser humano, asumió la condición de esclavo. Es por eso que podemos entender las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Pero el apóstol Pablo termina casi este trozo diciendo que finalmente nuestro Señor Jesucristo murió, pero murió en la cruz. Eso significa, murió como cualquier criminal. Murió como lo peor de los maleantes de su tiempo. De principio nuestro Señor Jesucristo renunció a su posición divina y descendió, y si pudiéramos usar la expresión, se degradó para ser semejante a nosotros, dice el evangelista Lucas, a fin de presentar un sacrificio acepto por su Padre en la cruz del Calvario.
Déjame ponértelo en palabras de este siglo. Tú eres un ejecutivo de alto nivel en el organigrama de tu empresa, pero un día tomas la decisión consciente de dejar tu salario, de dejar tu oficina, de dejar tus privilegios de alto ejecutivo para ir a ocupar el lugar del portero en la entrada del gran edificio donde están tus oficinas, o aún más, asumes quitarte la corbata, el saco y la camisa para ponerte un uniforme y tomar tu escoba o tu cepillo para irte a limpiar los pisos del enorme edificio donde están tus oficinas. Cristo renunció a su divinidad para venir a morir como lo peor y vivir como nosotros en este mundo para pagar el precio para nuestra salvación. Vamos a otro pasaje de la Sagrada Escritura, impresionante también. Estoy ahora en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. Y el apóstol Pablo dice ahí: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes, y eso hay que subrayarlo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El Hijo de Dios y Dios mismo termina viviendo en sus aproximadamente 3 años de ministerio de manera itinerante. Él dijo que hasta los animales tienen sus guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dejó toda su riqueza para dárnosla y venir a enriquecernos, porque el Apocalipsis dice que nosotros sin Cristo éramos ciegos, pobres y estábamos desnudos. Renuncia a su divinidad, renuncia a todas sus posibilidades y recursos para venir a mezclarse entre nosotros. Pero hay un tercer pasaje tremendo en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versos 1 al 13. Es ampliamente conocido, donde se muestra cómo Cristo ofreció 3 renuncias. Primera, renunció a satisfacer sus necesidades. Lucas 4 versos 2, 3 y 4. Tenía hambre y el maligno lo invita a que convierta las piedras en pan. Pero Cristo renunció a satisfacer sus necesidades personales. Segunda renuncia. El maligno le muestra todos los reinos de aquel entonces y lo anima a que si lo adora, el maligno se los dará. Cristo renuncia. Él era el dueño de esos reinos y de esas posesiones que por ahora, dice la Sagrada Escritura, están bajo el dominio del maligno como príncipe de este mundo. Pero finalmente Dios en Cristo es el dueño de todo, pero no era el momento de mostrarlo. Digamos que Cristo ahí acepta la humillación de aparentemente no ser nadie, sino un pobre hombre perdido en un desierto y con hambre. La tercera renuncia de Cristo es cuando el maligno lo anima a probar las promesas de su Padre Celestial
le recuerda un salmo donde Dios prometió salvar a su hijo para que su pie no tropiece en piedra. Y le dice desde la parte más alta de un templo, lánzate. ¿No está escrito que tu papá va a mandar ángeles para que no permitan que caigas y te hagas daño? Cristo renuncia en ese momento a recibir un trato preferencial, siendo el Hijo de Dios. ¿Se han preguntado por qué nuestro Señor Jesucristo renunció a todo esto? Porque de no haberlo hecho, entonces habría hecho la voluntad de Satanás. Y habiendo hecho la voluntad de Satanás, habría complicado nuestra salvación. Ese texto de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, habría quedado en entredicho. Muy falso, muy débil. Cristo tenía hambre. Los reinos de este mundo finalmente le pertenecen y dice la Sagrada Escritura que cuando todo termine, Él se sentará en el trono y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no era el momento. Y cuando no accede a que se cumplan promesas del Padre en su vida, se somete a vivir ese momento como el Hijo del Hombre. Por esas renuncias es que nosotros somos salvos, por esa vida de renunciación. Observen ahora, por favor, seguimos en Lucas capítulo 4, observen ahora el versículo 13. Dice allí que cuando el diablo terminó de tentar a Jesucristo, subrayen esa parte en su Biblia, por favor, subrayenla y pónganla en el refri, pónganla en la nevera, en el frigorífico, pónganlo, porque dice ahí que cuando el diablo terminó de tentarlo, se apartó de él por un tiempo, no para siempre, por un tiempo. Es por eso que decíamos al principio de este mensaje que los hijos de Dios debemos asumir el alto privilegio y la alta responsabilidad por amor a Papá Dios de vivir una vida de renunciación, renunciando a cada momento a todo aquello que no cumpla la voluntad de nuestro Padre Celestial. Seguramente lo que el maligno hizo con Jesús en esa ocasión de dejarlo por un tiempo, seguramente es lo mismo que hace con nosotros. Viene y nos tienta y no lo logra, confío, y se va. Pero va a volver. Pero cuando vuelve, somos más fuertes espiritualmente. Amados, dediquemos esta semana para distinguir qué hemos hecho que no era la voluntad de Dios. ¿Será que estamos pagando el precio o la consecuencia de algo que hicimos que no era de su voluntad? Distingamos qué hemos hecho que haya sido la voluntad del maligno o de nuestros propios deseos, pero asumamos por amor a nuestro Padre Celestial
el renunciar a eso. ¿Será que en esta semana tienes que tomar la solemne decisión de doblar tu rodilla y decirle a tu Padre Celestial: papá, hoy renuncio a pensar de esta forma. Hoy renuncio a usar este vocabulario. Hoy renuncio a hacer lo que he estado haciendo. Hoy renuncio a sentir lo que he querido sentir. Padre, hoy renuncio a mi voluntad o a la voluntad del maligno para hacer lo que tú quieras que yo haga. Amados, glorifiquemos a nuestro Señor y Salvador, porque por su vida de renunciación fuimos salvados y un día gozaremos con Él de sus riquezas en gloria. Oremos. Amado Padre, cuánto amor de tu parte para nosotros. Gloria sea a tu Santísimo Hijo Jesucristo por su vida de renunciación en favor nuestro. Señor, en esta semana escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, escudriña nuestro estilo de vida, y ten la bondad de decirnos mediante tu Santo y Divino Espíritu qué es lo que no te agrada de nosotros, a lo que debemos renunciar delante de ti. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Los abrazo en Cristo, mis amados. Que esta sea una bendecida semana. Amén.